capítulo más de Círculo Errante. Estuvimos en casas, estuvimos en estudios de grabación, estuvimos en bibliotecas y hoy estamos en un espacio de memoria con una persona que hace mucho por recordar lo que pasó acá, todo lo que se vivió durante los últimos años de la última dictadura cívico-militar. Y nada, primero te quería agradecer, Cristian, por aceptar la entrevista, por ayudarnos a entrar a este espacio, por ayudarnos a recorrerlo y por ayudarnos a volver a hacer memoria de todo esto que es tan importante de recordar hoy y todo el tiempo. No, gracias a ustedes. De hecho, gracias de verdad porque me sirvió como excusa para volver. Yo siento que esta es como un poco mi casa. Acá vine desde muy chico y di mis primeros pasos, entonces siempre está bueno volver. Y a veces con la cotidiana uno lo va dejando un poco de lado y se olvida, pero en el fondo siempre están esas ganas de volver y el recorrido que hicimos hoy me dio mucha satisfacción también. Aparte de otras sensaciones, ¿no? Muy fuertes, porque siempre que entro a la ex-ESMA es como un golpe, ¿viste? Porque pasó tanto y puede volver a pasar tanto. Estamos en días coyunturales muy importantes, decisivos, que siempre está bueno volver. Así que volver con ustedes y haberles aportado algo, si es que lo hice, para mí es una satisfacción. ¿Qué representa este lugar para vos? Porque vos estudiaste acá y además, bueno, además de eso estamos en el 2023 cumpliendo 40 años de democracia. ¿Qué significa el estar acá este año vos siendo quien sos y comunicando lo que comunicás? Bueno, significa en lo personal un lugar de aprendizaje constante y también un lugar en donde se materializa la política como herramienta de transformación de la sociedad. Y yo eso lo tengo muy encarnado porque lo pude vivir. Pude vivir ese proceso en el que en este lugar donde funcionó un centro clandestino de represión, tortura y exterminio, el más grande de la República Argentina, hoy está habitado y revitalizado por un montón de actores y de instituciones que hacen que esto sea algo completamente diferente a lo que fue. Y eso es gracias a una decisión política. Y no siempre la política se ejecuta desde el Estado. O en todo caso, no siempre la ejecución del Estado es el único proceso que hay en política. Este lugar se recuperó por la acción inclaudicable de los organismos de derechos humanos, de madres, de abuelas, de hijos, que en momentos muy adversos, como pueden ser los que vamos a vivir, se mantuvieron muy firmes en su reclamo y en su lucha. Y sin esa firmeza durante los años más adversos, después no se habría podido recuperar este lugar. Entonces es muy palpable para mí lo que este lugar significa, porque era un centro clandestino de represión y porque después se transformó, entre otras cosas, en una facultad. Entonces es muy motivante también, en el sentido de que la construcción política da resultados. Y eso es indispensable como sociedad, porque tenemos que tener memoria. Sin memoria no vamos a ningún lado porque las cosas siempre van a intentar volver a repetirse. Pero me parece que ejemplos como este del espacio de memoria son muy valiosos y son una semilla que hay que regar todos los días porque las generaciones se renuevan y porque si uno no insiste en esa construcción de memoria, evidentemente el paso de tiempo va tapando. Entonces no hay forma de lograr ser un país como el que queremos si no estamos narrándonos constantemente todo el tiempo. Y cuando uno entra a este lugar, el impacto es tan fuerte que ya no hace falta tampoco mucho más. Cuando a uno le cuentan la historia y la ve, ya es muy difícil hacerse el indiferente. Entonces, un lugar así, con tanta carga simbólica, es inapelable. Entonces,
Eso representa este lugar para mí, un lugar inapelable desde el cual construir memoria. Y yo creo que eso es muy efectivo en la tarea de constituirse como país. ¿Te acordás cómo te sentiste o qué pasó por vos el primer día que entraste a la ESMA? Sí, nunca había venido, siempre pasaba por afuera y primero no sabía que se podía entrar. Este es un lugar, viste que Villarroel dijo hace poco que son 17 hectáreas que deberían ser disfrutadas por un todo campo el de pueblo deporte. argentino. Este es un lugar de acceso público y gratuito. Cualquier persona de cualquier país puede venir acá, recorrerlo y ver lo que pasó y ver los lugares en donde pasó. Este es un lugar que es Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO. Y a veces hay que insistir en esas cosas y hay que comunicarlas, porque si uno no las comunica hay gente que no sabe. Yo era una persona con una sensibilidad afín al lugar, sin embargo no me había surgido de mí mismo venir acá. Y cuando se abrió la Tecnicatura y vine y entré por primera vez, caminar por las mismas calles donde caminaron los genocidas, ver los mismos árboles que estaban en la época de los genocidas, pero un poco más grandes, ver las mismas paredes que miró el Tigre Acosta o Alfredo Astiz, venir a la Casa de la Militancia de Hijos donde funcionó el gimnasio, donde los represores jugaban un fulbito. Tomar contacto con todas esas cosas me impactó desde el minuto en el que crucé la puerta de entrada y de que empecé a caminar por el predio. Y eso no dejó de pasarme en ninguno de los años en los que vine, y venía casi todos los días. Pero de repente no lo naturalizás, porque es tan fuerte el lugar que todo el tiempo estás pensando, la puta madre, acá pasaron cosas aberrantes. Y esas personas caminaron por el mismo lugar donde yo estoy caminando ahora, desde un lugar completamente diferente. Si no hubiese sido por esa transformación, yo jamás hubiese entrado acá. O si hubiese entrado, hubiese sido tal vez como un secuestrado, digo, interpolando tiempos y espacios. Entonces, sí, eso de decir, bueno, ¿qué me hubiese pasado a mí en esa época? Y seguramente me hubiese pasado, digo, hoy hay amenazas que me hacen por hacer lo que hago. Imagínate en una época donde tenían todo el poder del Estado. Seguramente hubiese sido terrible. Y todas esas cosas uno no las puede evitar pensar. Y sé que también a muchos compañeros, estudié con muchos compañeros y compañeras de esa época, gente más chica que yo incluso, que les pasaba lo mismo. Y el lugar todo el tiempo te está interpelando, todo el tiempo. Entonces por algún lado sale, o te vas un día a sentarte al bosque de los eucaliptos donde está la carta de Rodolfo Walsh y donde fue la última vez que se vio el cuerpo de Rodolfo Walsh, o pasás por la capilla donde iban a limpiarse las culpas los represores, o pasás por el casino de oficiales, que fue donde estaba la gente secuestrada. Todo el tiempo hay impulsos que te hacen pensar eso. Entonces es un lugar que te conmueve constantemente. Que te haya atravesado no es solamente por la recuperación del espacio, sino también gracias a que existe la educación pública y no arancelada. ¿Qué representa para vos eso? Que hoy exista un lugar de educación, que hayas estudiado en un lugar público y que esté donde está. Bueno, puntualmente la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo de la Universidad de La Plata fue la primera gratuita en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 2013, cuando se abrió, no había forma de estudiar periodismo deportivo si no era pagando. Y en la creación de la Tecnicatura convergen muchas cosas, porque primero se tuvo que recuperar el lugar, después tuvo que haber una decisión de que una universidad pusiera su facultad acá. Después hubo que comunicar eso, y yo me enteré de manera completamente casual, viendo un partido de fútbol para todos, en el que yo tenía intenciones de empezar a estudiar comunicación, y apareció un aviso de las abuelas diciendo que se abría la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo en la ex ESMA. Y yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué es esto? Claro. Y automáticamente me puse a ver el plan de estudios y vi que tenía un montón de cosas que a mí me interesaban y que tenía una correlación muy grande con la licenciatura en Comunicación Social y que era en la ex ESMA. Entonces, si el Estado no hubiese tenido el fútbol para todos,
hubiese sido imposible poner esa publicidad en ese lugar. Por eso cuando dicen que el fútbol para todos era caro, hay cosas que jamás se tienen en cuenta. ¿Cuánto se ahorró el Estado en fomentar esa publicidad que en el sector privado, primero, capaz no te dejaban ponerla, y segundo, si te dejaban ponerlo hubiese sido carísimo? Entonces, hay ahorros indirectos que no se ven palpablemente, pero son las políticas de Estado las que, entrelazadas, porque ahí te nombré recuperación del espacio, instalación de una tecnicatura, publicidad en un medio masivo, y todo eso fueron políticas de Estado que se entrelazaron y que hicieron que un tipo como yo pudiera estudiar como estudié. Y yo no hubiese podido pagar una tecnicatura en periodismo deportivo acá. Sí, y así como vos, tantas otras personas que hicieron lo mismo. Estudié con gente de todo el conurbano, incluso la capital federal. Esa gente no hubiese estudiado si no se abría esto en este lugar. Entonces, eso es impagable, no se puede medir en términos monetarios. Hoy habla cualquier economista y te dice, no, el gasto hay que recortar, hay que hacer esto o lo otro. Hay cosas que no son mesurables en términos monetarios, porque el rédito que te da que un grupo de personas de un montón de lugares y de un montón de procedencias pueda formarse en un lugar no es calculable. Hoy hay un montón de gente con los que yo estudié que están laburando de eso. ¿Y qué estarían haciendo si no se hubiesen formado acá? Tal vez nunca se hubiesen formado de manera universitaria. Entonces, la educación pública es indispensable, y lo dice la gente que viene de Chile o de otros países donde tienen universidades aranceladas y dicen, no, estos días lo vimos, no entiendo cómo se quieren deshacer de la educación pública cuando es todo lo que nosotros queremos, y por eso venimos de nuestros países a estudiar acá. Entonces, eso es innegociable, y aparte es una inversión que termina dando sus réditos, porque uno tiene que formarse y el Estado después capitaliza esa formación en la que invirtió. Es una inversión, no es un gasto. Entonces, puntualmente en este lugar lo que convergen son un montón de significados y un montón de decisiones políticas que hace que hoy sea lo que es. ¿Y qué sentís que pasó? A ver, sí hay un 140% de inflación anual, eso es innegable, y tantas otras cuestiones. Pero ¿es tan potente eso para generar que la gente diga, bueno, sí, ya fue? El famoso tabula rasa, arrancamos de nuevo, y si la educación pública se tiene que ir, que se vaya, si la salud pública se tiene que ir, que se vaya. ¿O hay algo que pincha del lado de los medios hegemónicos o demás que genera que la gente quiera votar a la derecha hoy en día? Los medios tienen un rol fundamental y están muy concentrados. Entonces yo creo que, si bien no creo que puedan formatear de cero la cabeza de alguien, el nivel de potencia que tienen y el nivel de tiempo que tienen instalando un mensaje sí hace que la gente vote cosas contrarias a su propio interés. Porque si fuese por interés, Milei tendría que sacar el 3% de los votos. Hay una carta y esto no es de ahora, hay una carta de Valle, que hizo el levantamiento en 1956, el general Valle, que fue fusilado por Aramburu, que habla de una grieta del 95% de la población contra el 5%. O sea, él hace ese diagnóstico. En la última carta que escribe dice, si fuese por cuestiones de intereses, el 95% tendría que estar de un lado y el 5% del otro. Yo creo que los medios de comunicación construyen un mensaje que, son empresas, sí, y tienen intereses empresariales, y construyen el mensaje que responde al interés empresarial que tienen, y ni siquiera su interés empresarial surge muchas veces de su medio de comunicación. Hay empresas de comunicación que tienen negocios agrarios, por ejemplo, y que se benefician de cierta política que perjudica al resto de la población. Entonces, la empresa de comunicación termina siendo un medio para lograr otro fin, que es un fin económico, pero que ni siquiera saca rédito muchas veces de la comunicación, sino de otros negocios que tienen en otros sectores de la sociedad. Entonces, siento que, por un lado,
pasó eso. Por otro lado, hay una construcción histórica que es más visceral en contra del campo nacional y popular, del peronismo, incluso lo vemos ahora, del radicalismo, o de todo aquel que quiera afectar la matriz económica de la República Argentina, que hay un sector muy pequeño, muy poderoso que quiere que sea primaria, que exportemos materias primas. Y eso viene de la División Internacional del Trabajo del siglo XIX. Argentina tiene que ser productor de materia prima, que exportemos a los países industrializados y desde ahí se elaboren los productos y nosotros los importemos. Entonces, esa es una lógica económica. Cualquiera que vaya contra eso, lo hizo Irigoyen creando YPF y produciendo nuestro propio combustible, lo hizo Perón, lo hicieron Néstor y Cristina. Cualquiera que vaya en contra de esa matriz productiva va a ser un enemigo al que hay que vencer desde el sector más concentrado de la economía, que es el verdadero poder en realidad. El poder económico, lo dijo Cristina, cuando yo tenía poder tenía el 20% del poder. Y todo el otro 80%, que no lo vota nadie, que no lo elige nadie, que viene, que no tiene intercambio. Son los mismos gerentes de empresas que estaban durante la dictadura y que están ahora y que están enquistados en ese poder económico. ¿Por qué nunca cuestionamos a ese poder? Bueno, yo creo que porque hay un sistema mediático muy fuerte que hace que siempre estemos mirando hacia el poder político, que casualmente es el único que podemos elegir y ni siquiera es el más poderoso, sobre todo en tiempos donde está en discusión la práctica política. El poder político hoy está muy diezmado en su poder y en su percepción. Entonces ese mensaje hace que alguien termine solo culpando al político, cuando en realidad, por lo que decía antes, la política es la única herramienta que tiene el pueblo para intentar equiparar un poco los poderes. Bueno, y ahí cobran un poco más de importancia y relevancia las cosas públicas, ¿no? Los medios públicos y todo lo que tenga el Estado para difundir su idea, su comunicación, es bienvenido para contrarrestar justamente los medios privados y la difusión que generan. Sí, y también los medios privados que tienen su propia ideología, incluso por más que sea muy difícil de mantener. Por ejemplo, yo trabajo en el Destape y el Destape dice desde dónde habla, qué interés tiene, qué proyecto de país quiere, y confluimos un montón de personas ahí que apostamos por oponernos a ese discurso. Y sin embargo se hace desde un medio privado. Entonces, me parece que por un lado lo público es muy importante y por el otro lado es muy hay que reivindicar mucho a los medios privados y a los empresarios que van en contra incluso de su propio interés con tal de defender un modelo de país. La dictadura diezmó al poder empresario, robaron empresas, desaparecieron empresarios. No todos los empresarios fueron cómplices de la dictadura. Hubo un montón que estaban en contra de la dictadura y que eran empresarios nacionales. Y a esos empresarios nacionales se los desapareció, les robaron las empresas. Entonces, el poder económico también intenta aniquilar a su competencia. Y no es casual que hoy haya pocos privados que tengan conciencia nacional. Aunque ahora estamos viendo en este escenario de Massa Milei que hay un montón de sectores privados que dicen, che, no, pará, eso no. Pero hubo una intención económica que fue romper la matriz productiva argentina, y en ese romper la matriz productiva argentina se cargaron a muchos empresarios. Y no es casual el estado de situación que tenemos hoy. Para mí hay que hacer mucho hincapié en construir esa burguesía nacional que no sé si alguna vez tuvimos, y que los empresarios se pongan al hombro un proyecto de país también, porque no puede existir un país sin empresas. Y los empresarios juegan muy fuerte en el tablero político y en el tablero social de la República. Entonces, hay que lograr una síntesis de sector público, sector privado, trabajadores, sindicatos, en el que nos pongamos de acuerdo en ciertos puntos y vayamos para ahí. Pero la dictadura, desde la dictadura en adelante, se hizo mucho daño al sector privado, a la gente que no quería
que no quería entregar ese proyecto de país, priorizando lo financiero y atacando lo productivo. Y bueno, eso es lo que vimos después durante los 90 y lo que vimos después con Macri. Y si llega a ganar Milei, mañana son las elecciones, Dios y todas las cosas que existen en el universo no lo quieran, vamos a ver eso multiplicado por muchísimo más. ¿Sentís que este espacio, los medios públicos, los medios como el Destape, Futurock, por nombrar otro, Sí. tendrían o tienen el lugar de jugar un rol de comunicar estas cosas de ahora en más? O sea, ya lo hacen, pero teniendo en cuenta el avance de las derechas, tal vez tendrían que multiplicar ese esfuerzo de comunicación. Sí, yo creo que los proyectos que contra todo tipo de pronósticos se mantienen, como son los que vos nombraste, agrego a Tiempo Argentino también, un montón de medios comunitarios, son una especie de trincheras que existen contra todo pronóstico. Y para mí, primero que son indispensables y que se necesitan sí o sí, pero que también la gente los reconoce y por eso los sustenta mensualmente, por eso los consume. Son indispensables, porque si no, no hay forma de... O sea, un montón de personas quedarían muy huérfanas si esos medios no existieran. Yo creo que van a surgir más y que hay que hacer que los que existen crezcan y sostenerlos muchísimo, porque es una línea de defensa contra este poder que te mencionaba antes. Y me parece que vivimos un tiempo muy, muy áspero, sobre todo durante el macrismo, y es ahí, en los momentos más difíciles, donde también uno se envalentona y saca energías de donde no las tiene y recursos de donde no hay. El Destape surgió con pauta cero. Viste que hablan de la pauta, el Destape, nunca hablan de la pauta de Clarín, de La Nación. Con Sí, pauta como cero. si no existiese la pauta en Clarín y La Nación. No, son los que más pautas se llevan. Y con pauta cero y con el aporte de la gente, el Destape se mantuvo durante muchísimo tiempo, nació y se mantuvo durante muchísimo tiempo. Si esos medios no existieran, estaríamos realmente complicados. Vos sos peronista, sos militante peronista. ¿Te acordás el momento en el que dijiste sí, soy? Sí. No siempre lo fui. Yo era gorila de más chico. ¿Sí? ¿Muy? Sí, yo festejé el voto no positivo de Cobos. No, ¿en serio? Imagínate lo que te digo, sí. Me acuerdo patente, estábamos en Mar del Plata, había una tele en la casa de un amigo, éramos 10, ponele, y yo era el único que quería que Cobos votara en contra. Y lo festejé en ese momento. Y un amigo, Bruno, quien respeto muchísimo, me dice: algún día te vas a dar cuenta de que estás diciendo una pelotudez. Porque claro, él me conocía como persona y mi sensibilidad no me llevaba para ese lado, pero yo me informaba con Clarín, con La Nación y con Infobae todo el tiempo. Entonces creía que estaba informado y estaba reproduciendo un discurso completamente ajeno a lo que yo creía. Por eso es muy importante lo que hacen los medios de comunicación. Hasta que no se murió Néstor Kirchner y vi la respuesta de la sociedad, yo no me di cuenta de lo que pasaba. Y dije, ¿cómo puede ser que este tipo genere esto en tantas personas? Hay algo que evidentemente no vi. Y ahí me puse a deconstruir todo lo que pensaba y a conocer a Néstor Kirchner, porque yo lo conocía por lo que me decían Clarín y La Nación. Entonces me llegó otra faceta y dije, pero si yo estoy de acuerdo con esto, y estoy de acuerdo con esto otro, y esto me parece que está buenísimo, ¿qué es lo que estuve haciendo hasta acá? Pasa que ese mecanismo aparte es muy doloroso. Por suerte no existía Twitter en esa época, porque si no tendría tweets viejos que hubiese tuiteado cualquier cosa. Pero ese mecanismo es muy doloroso porque tenés que demoler todo lo que vos te construiste. Y cuando demolés todo lo que construiste te quedás sin estructura. Sí, te quedas tambaleando como diciendo, y al final, ¿quién soy? Claro, ¿quién soy entonces? Y fue un proceso, pero la primera vez que sentí eso fue en el 2010 cuando se murió Néstor. ¿Vos todavía estabas en Mar del Plata ahí? No, yo vine en el 2008 acá. En el 2010 ya vivía acá. Mis amigos son todos peronistas. Y charlábamos de política y todo, y yo discutía cosas que no tenían sentido. Y claro, después lo fui viendo y me fui acercando a
a lo que sentía yo más. Y una vez que me di cuenta, era lo que hablábamos un poco antes de, una vez que te das cuenta ya no te podés hacer el boludo con eso que pasa, ¿viste? Ya lo sentís en el interior. Y a mí me pasa que cuando siento eso, no puedo ir en contra de eso que siento. Tengo que, por más que signifique destruir todas las estructuras que tenía, tengo que actuar como siento. Y en ese momento sentí que el peronismo era el lugar al que yo siempre había pertenecido en cuanto a concepción de lo que quería del mundo y de la política y de mi país. Pero bueno, venía de una familia donde mis viejos no estaban muy politizados, pero mi abuelo era muy gorila. Entonces siempre había un discurso de que el peronismo era lo peor. Pues el antiperonismo, el país te hace antiperonista por default, para mí. O sea, por default vos sos antiperonista, porque hay un discurso social insertado, mayoritario, que era lo que hablábamos antes, el resultante de los medios, que te hace que vos siempre estés dudando. Pero después, si vos haces esa revisión, vos rompés con esas cosas que fuiste leyendo, viendo, que te fueron diciendo, y yo creo que la mayor parte del país en realidad sería peronista. Y después, bueno, esa conversión hizo que empezara a hablar con mis viejos, entonces mis viejos dijeron, che, sí, tenés razón, y bueno, y nos peronizamos todos en la familia. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos en el peronismo con un Cristian ya bastante grande, viviendo solo, lejos de la casa materna? ¿Cómo transitaste esos años? Bueno, empecé a ir a marchas, que era algo que yo no había hecho. Las marchas del 24, por ejemplo. Todas esas cosas me volvieron loco. Y era como, a cada paso, era decir, sí, esto sí, acá me siento que estoy en mi lugar. Que eso es algo que tiene mucho el peronismo, ¿viste? El peronismo te agarra. Y decís, sí, vení, pasá. Está todo esto, tenemos todas estas fechas, tenemos todos estos líderes, tenemos toda esta historia, tenemos todos estos movimientos, hacemos estas cosas, hacemos estas otras. Estás invitado a todo lo que vos quieras. Andá, comete un chori ahí, tomate una coca, toca ese bombo, cantá esta canción. Todo lo que vos quieras hacerlo, lo podés hacer. Y me sentí me sentí contento de decir, encontré un lugar de pertenencia. El otro es un lugar tiene una connotación destructiva, el antiperonismo. El peronismo tiene una connotación de pertenencia, de echar raíces, de sentirte parte, de formar parte de un todo más grande. Entonces, a cada paso que iba dando, era como, qué bueno que pude hacer esta transformación. Y eso, lo principal fue en las marchas. Darme cuenta que éramos un montón y que estábamos todos juntos y que siempre tienen una connotación de felicidad, por más que sea en el peor escenario. Cuando fue el 2x1, ponele, en el 2018, que era la Corte Suprema queriendo liberar genocida. Sí. Estábamos todos ahí en la Plaza de Mayo y era una situación de mierda, pero estar juntos, eso siempre te hace bien y te genera felicidad y podés sonreír en el momento más adverso. Por eso cuando dicen hay 140% de inflación, ¿qué festejan? Bueno, festejo que tengo un proyecto político en el que somos un montón, en el que nos juntamos y en el que nos gusta reconocernos que tiene un proyecto de país y que hay un montón de coyunturas que hacen que no lo estemos pudiendo concretar ahora. Pero el proyecto político y nuestras banderas históricas son lo que Argentina necesita para construirse en un país libre, justo y soberano. Entonces, voy a festejar, por más que esté en el momento más choto de la historia de la República. Hay testimonios de acá, de la ex-ESMA, de gente que en la peor situación, estando secuestrados, detenidos, desaparecidos, encontraba el resquicio para el humor, para tirar un chiste, para cantar una canción. Entonces esas cosas son impulsos humanos y sensaciones humanas y el peronismo está lleno de eso y por eso siempre tiene una connotación positiva. Pues no queremos destruir a nadie, simplemente queremos construir un país mejor. Entonces me fui dando cuenta de eso con el paso del tiempo y agradezco siempre haber podido hacer ese clic que hay mucha gente que para mí no puede hacer. ¿Viste? Abelluto lo dijo hace poco. Probé la droga del antikirchnerismo, que es eso, es una droga. Dejarla es muy difícil. Y tiene razón el chabón en la descripción que hace. Es esa connotación negativa de la que te hablaba antes. Es que siento que es muy fácil pararse en el lado crítico de estar justamente criticando todo el tiempo
a un movimiento que es el que más perdura en el país. Es fácil pegarle. Claro, y que aparte ha tenido muchas pieles. Sí. El peronismo no siempre fue en la ejecución lo mejor. Durante los 90, acá hay una discusión de si Menem es peronista o no. El chabón estuvo, depende del tiempo, ¿no? El chabón estuvo detenido por la dictadura y después cuando tomó el poder y llevó adelante las políticas, y para mí es lo más antiperonista que hay, lo que hizo. Primero porque mintió, prometió revolución productiva y salariazo, hizo todo lo que decía el consenso de Washington y endeudó al país y subió la pobreza y bajó el empleo y generó una deuda terrible. Entonces, uno es peronista por las cosas que hace, no por el lugar de origen que tuvo. Sí, será peronista de origen y de sello. En la boleta de Menem aparecía Perón y Evita. Pero después en la praxis es una duda igual. Pero no siempre el peronismo fue bueno. Por eso es importante involucrarse. Porque yo quiero que ese movimiento político que tiene esa historia vaya para ese lado. Puede ir para este otro, porque es eso el peronismo, capacidad de ejecución. El tema es quién da esa guía de qué se ejecuta. El peronismo lo va a poder ejecutar. Ahora, ¿qué ejecutamos? ¿El programa del Fondo Monetario Internacional o ejecutamos un programa emancipatorio y con justicia social que beneficie a los trabajadores y al pueblo argentino en su conjunto? Bueno, hay que ejecutar esto. Para eso, la mayor parte de personas que estén involucradas en el peronismo tienen que querer ir para ese lado. Pero eso es el peronismo también, ¿viste, Cap? Garantía de ejecución. También está bueno entender la importancia de decir, bueno, me equivoqué o nos equivocamos, pero estamos dispuestos a hacer lo mejor posible por el país, por la sociedad, y siempre bajo un mismo lema y un mismo camino. Sí, es que equivocaciones va a haber siempre, porque somos seres humanos. El tema es que jugárnosla por las cosas que creemos. Y nuestras banderas son muy nobles en el peronismo. Entonces, siempre va a haber gente que se la quiera jugar por eso. Porque aparte, este país te hace amarlo. Y si vos amás al país, no podés ser indiferente. Y si no sos indiferente, seguramente te involucres en la dirección que plantea el peronismo. Y tampoco es tan complicada la doctrina. Es independencia económica, soberanía política y justicia social. Y hay mucho para hacer en ese sentido. Y algo muy importante que es que no tenemos que dejar de construir políticamente y de construir cuadros políticos. Personas capaces de conducir a personas que nos hagan ir en ese sentido que queremos ir. Porque si uno se desliga de la construcción de cuadros políticos, no hay proyecto político posible. O sea, vos podés tener una idea general, pero para que algo se ejecute en este mundo se necesita de personas que lo hagan y esas personas necesitan una conducción y esa conducción necesita otra conducción y esa conducción otra. Entonces, si uno no conoce la formación política y la praxis política, después no podés contagiar a alguien para que se mueva en tal o cual sentido. Entonces, creo que es importantísimo que haya construcción de cuadros políticos. Eso no hay que dejarlo de lado nunca, porque si no, tenemos un montón de cuadrazos ahora, pero siento que nos falta mucho más. Porque estas cosas que nos pasan hoy, donde hay gente que por rechazo puede votar a un chabón que claramente no está capacitado para ejercer la presidencia y que claramente tiene serios trastornos, yo creo que con una formación política importante y efectiva no pasaría tan así. Me parece que es el resultado de un montón de cosas. Digo, desaparecieron una generación de esos cuadros políticos. Y de recuperarse eso es muy difícil. Y no sé si se tarda 40 años en recuperarse de eso. Para mí no. Para mí se tarda más. Y en ese proceso de 40 años hubo tiempos donde pudimos, pero hubo muchos otros donde fuimos para atrás incluso.
Entonces, hay que darle bola a la política y hay que resaltar la política, sobre todo en este momento en el que está muy cuestionada, porque es la única que tenemos. Y para eso hay que construir políticamente y formar a personas políticamente que sean capaces de eso, de contagiar, de emocionar, de sensibilizar a la otra persona y que esa sensibilidad haga que vos te quieras mover por una causa. Por lo menos a mí me pasa que siento que hace falta una educación política social, que la gente entienda cómo es la política, cómo se hace política y cómo se lleva adelante un país. Porque creo que si eso existiese y fuese lo suficientemente fuerte, la gente entendería que un tipo que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que no tiene la suficiente gente, diputados y senadores, es muy difícil que lleve adelante un buen trabajo como presidente. ¿Vos qué pensás sobre eso y sobre la educación política hacia la sociedad? Sí, estoy de acuerdo y tendría que ser materia indispensable de la formación del ser humano, directamente, desde que somos chiquitos. Después vos podés elegir una cosa o la otra, no porque te enseñen una praxis vas a responder políticamente a un proyecto. Sí, enseñarte cómo funciona el país. Exacto. Vos después elegís si sos radical o peronista. Podés elegir lo que quieras después, pero por lo menos saber qué cosas están en juego, desde dónde venimos. La derecha argentina, en este caso la ultraderecha, siempre busca deshistorizar. Por eso Milei lo presentan como lo nuevo. Y de nuevo, ¿qué tiene? Que Caballo era pelado y él tiene una peluca, ¿entendés? Como no tiene nada de nuevo y no tiene nada de constructivo, pero hace mella porque hay un pueblo deshistorizado. Y eso me parece que tiene, o sea, si no podemos decir en un aula que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son un ejemplo, como lo reconoce el mundo entero, bueno, ahí hay un problema entonces, porque ¿qué es la educación? ¿Qué valores queremos tener como país? Y que nuestra gente y nuestros pibes se formen. Digo, incluso, mirá, estamos en la ex ESMA, donde yo estudié la Tecnicatura en Periodismo Deportivo. El fútbol y la práctica del fútbol y la enseñanza del fútbol surge en Inglaterra porque la burguesía inglesa, en tiempos donde empezaban a surgir los estados burgueses, necesitaba una práctica para imponer sus valores y formar a los dirigentes que iban a ser los dirigentes del futuro. Entonces hubo un tipo, un profesor, Watson Hutton, que lo hizo a través del fútbol. Hasta ese momento la escuela era, y la educación, la universidad, era monárquica y se enseñaba el protocolo de cómo comer con los cubiertos y esas cosas, y la matemática y las cosas que necesitaba la monarquía para su proyecto de sociedad. Cuando surgen los estados burgueses, esa educación queda obsoleta y el tipo dice, hay que enseñarlo a través del deporte. ¿Por qué? Porque un equipo de fútbol es una sociedad en miniatura. Entonces, quiero que tengan estos valores. El compañerismo, la competencia, la disciplina, un montón de valores que en el deporte se pueden ver palpablemente. Y esa fue la forma de educar a una generación de líderes burgueses que después se expandió por el mundo, porque la expansión del capitalismo hizo que los ingleses fueran a buscar otros mercados y en cada lugar donde iban a buscar otro mercado ponían un club de fútbol o ponían un club de rugby, porque ahí estaban los valores que ellos querían diseminar. Entonces, fíjate lo importante que es la educación. Nosotros tenemos que replantearnos como país qué tipo de educación queremos y llegar a una síntesis y educar a las personas en esos valores. Y me parece que tenemos mucho como país y en nuestra historia para enseñar. Entonces me parece que sí, es fundamental que tengamos esa formación. Después que cada uno elija lo que quiera, pero que por lo menos se conozca lo que somos, lo que tenemos y posiblemente
lo que podríamos ser si tiráramos todos para el mismo lado. Pero para eso hay que conocer, no hay que estar apolítico o deshistorizado. Bueno, es importante hacer uso de las herramientas que se tienen hoy en día, que bueno, ya las mencionamos, pero me parecen fundamentales. El hecho de tener educación pública en todos los niveles de manera gratuita y de calidad es impresionante, y se pueden usar esas herramientas para formar, que ya se forma bien a las personas que están, pero se puede mejorar. Sí. Si están esas cosas, se pueden. Si se quitan, ¿qué hacemos? No, si se quita no tenemos ningún tipo de futuro, eso seguro. Y aparte hay que ir contra algo que es un mal de nuestro tiempo, que es esto. Y es el individuo. Pasamos mucho tiempo, o sea, está medido, el argentino promedio pasa 7 horas con el celular, entre 5 y 7 horas. Y por acá vos tenés un bombardeo informativo constante de cosas que un algoritmo que no sabemos cómo funciona te muestra. Entonces, esa potencialización del individuo y ese bombardeo informativo existe hoy, solo que en beneficio de alguien que quiere que sepas tal cosa y no tal otra. La pandemia también hizo mucho daño en eso porque nos recluyó a todos en nosotros mismos. Entonces, hay una potencialización del individualismo y un bombardeo informativo que lo que busca para mí es romper los lazos sociales y de comunidad. Entonces, hay que recuperar eso también. Hay que recuperar el charlar cuerpo a cuerpo, cara a cara. Yo creo que un montón de pibes jóvenes de 16 a 20 y pico de años que hoy militan lo que militan y votan lo que votan, cuando claramente es algo que a simple vista decís, che, ¿esto vas a votar? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que pasó mucho adoctrinamiento, ahí sí, a través de internet y con cosas direccionadas y con mensajes direccionados, pero pasó mucho que hubo como un corte generacional de que los pibes, o sea, de que cada uno se recluyó en sí mismo y no tuvo esa cosa en la esquina como por ahí tenía yo cuando era más chico, ¿viste? De hablar con gente más grande. Capaz esta elección se solucionaba con gente joven charlando con una más grande y decir, pero no seas pelotudo, mirá que la mierda que vas a votar, me estás jodiendo, dejate de joder, vamos a jugar al fútbol, dejate de hinchar los huevos. Bueno, ahí se me viene a la mente automáticamente algo que se dice mucho en muchos clubes de fútbol, que es el trapo con la leyenda, ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos. Claro, es que por eso estas teorías económicas, digo, cuando Thatcher misma decía que el medio era económico, pero que el fin era el alma de la sociedad, que no existía sociedad, decía, que lo que existían eran individuos. Es lo mismo que piensa Milei. Entonces siempre están buscando romper los lazos sociales, los lazos de comunidad, la idea de comunidad organizada. Por eso también les molestan mucho lugares como este. Un lugar en donde viene gente y alguien le cuenta algo que pasó y después esa gente se va hablando entre sí y esa gente que después se va hablando entre sí habla con otros, eso es lo peor que les puede pasar a ellos. Por eso es tan importante ganar la calle en el peronismo y hacer actos multitudinarios y encontrarnos. Porque lo que hay ahí es interacción entre personas y multiplicación del mensaje, porque después esa experiencia vos la trasladás a la otra persona con la que estás hablando y que capaz no fue a esa marcha, pero vos emocionado le contás lo que viviste y eso despierta algo en la otra persona que dice, che, capaz eso está bueno, lo voy a probar. Y así se construye una sociedad también, en lazos de comunidad, lazos sociales. Y el neoliberalismo siempre está intentando romperlos. Y la individuación que provoca esto es perfecto, porque te puede dirigir el mensaje que quieren a vos, solo, sin intermediación. Y creo que sobre eso va a haber que trabajar mucho. Ojalá ganemos las elecciones. Si ganamos las elecciones, el día no se termina nada ese día. Tiene que empezar un laburo de ir a buscar a esos pibes que durante años vienen bombardeados con mierda, porque es teoría marginal de la economía aplicada a cualquier cosa, como el mercado de órganos, el mercado de niños, el mercado de armas. No se sostiene, no lo probó ningún país del mundo, no funciona en ningún lado. Sin embargo, tuvieron una estrategia de comunicación que no podemos decir que no haya sido efectiva. Entonces hay que elaborar mucho sobre eso, porque la gente que vota a Milei no es mala persona. No. Me parece un error garrafal el pensar la gente que vota a Milei
está profundamente equivocada, la gente que vota a Milei es mala persona y quiere el mal. No, No. yo creo que ninguna persona va y ejerce su voto diciendo, uy, esto le va a hacer recontra mal al país, soy re cínico y lo voy a meter en el sobre. No. Por eso se da el fenómeno paradójico de que algo muy positivo como la politización de los pibes se haya vuelto tan en contra. Porque está buenísimo y con la energía con la que defienden lo que piensan, es espectacular. Es espectacular. Ahora, el tema es que ya de base está mal porque fueron bombardeados por cosas que incluso son ajenas a nosotros como argentinos. Puede ser un tipo que su ídola es Margaret Thatcher. No puede ser. Y eso, estamos todos de acuerdo en que no puede ser. Y si no estamos de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo, porque no puede ser. No puede ser ídola de ningún argentino una persona que mandó a hundir un barco fuera de la zona de exclusión Una criminal militar. de guerra. Una criminal de guerra que mató a nuestros pibes. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de alguien para que vos estés viendo que ese tipo te dice lo que te dice y lo que piensa, y vos así todo digas, no, sí, es él. Yo necesito que él asuma la conducción del país? Bueno, evidentemente hubo un trabajo muy importante, y esto no es casual. Pusieron mucha guita en formar pibes para que generen contenido, para que streameen, para que se metan a círculos virtuales, porque, y lo dijo Massa y me parece muy bien, hay que entender que la socialización ya no se produce más solamente en el encuentro físico. Hoy la socialización se produce de manera digital también. Y es tan válido como la otra. Y hay que darle tanta bola a nosotros como movimiento político como a la otra. Bueno, ahí creo que hay una falencia del peronismo y que creo que tiene que aprender, que es justamente lo digital. Creo que muchas veces se concentró en salgamos a la calle, nosotros tenemos que estar ahí, y sí, tenés que estar ahí, pero hay una nueva realidad que es la virtual, de la cual hay que hacerse cargo y meterse y decir, loco, acá también hay que militar. Son espacios de socialización como es la calle. La diferencia es que la calle nosotros ya sabemos ganarla. Ya tenemos experiencia en eso. Y lo vamos a seguir haciendo siempre, porque aparte es un impulso que te surge de las entrañas, y cuando estás en la peor situación decís, yo quiero salir a ver a otra persona y a gritar. Y a pegarle un bombo y a comerme un chori. Y eso nos nace. Ahora, lo otro es igual de importante, y ese espacio no lo podemos dejar vacante. A ese espacio hay que ir y disputarlo, porque lo hicieron ellos y así estamos. Y yo me acuerdo de convocatorias que te dijeran, de estas fundaciones que lo financian a ellos, que te dijeran, vení, te queremos formar como streamer, hacé tu contenido divertido, ganá plata con esto. Los van acercando. Una vez que se acercaron, ya empieza a funcionar ese mecanismo, por el que posta le termina lavando la cabeza a los pibes. Entonces, no son gente mala, no están equivocados, simplemente tuvieron un bombardeo informativo impresionante y no tenían herramientas para contrarrestarlo. Entonces ahí están las dos cosas, ahí está la educación y ahí está la comunicación. Bueno, pero si estuvo ese Cristian Gorila que con la muerte de Néstor y el movimiento social que generó pudo entender cuál era el camino que quería tener, ¿por qué estos pibes no pueden tenerlo? Absolutamente. Pero por eso yo hago tanto hincapié en eso, en que se puede cambiar lo que uno piensa. Y cuando te das cuenta, es muy difícil hacerse el boludo. Pero hay que darle el marco también. Y hay que militar fuerte desde el humanismo directamente, desde reencontrarnos de otra manera y lograr que esos pibes, que van a ser muchos, y si llega a ganar Milei, el 80% del que lo votó se va a hacer peronista. Se van a hacer peronistas porque se van a dar cuenta que todo lo que dijimos era así y va a suceder así. El tema es que va a ser tarde porque va a haber hecho mucho daño. Pero nosotros tenemos que... No podemos abandonar esas cosas. A mí me parece que para hacer esos clics igual se necesitan cosas muy fuertes, como la muerte de Néstor, por ejemplo. Y no siempre sucede algo así. Entonces, bueno, hay que ver qué otras cosas
qué otros hechos producimos positivamente de gran magnitud para que esa gente empiece a dudar de lo que le dijeron y pueda haber otra cosa. Pues en definitiva es, ¿el mensaje llega o no llega? Bueno, yo creo que desde hace tiempo nuestro mensaje a ese público no llega. Y se necesitan muchos golpes de efecto para sacudir la inercia, que la gente deje de confirmar su sesgo, que todo el tiempo es lo que hace el celular, por ejemplo. Te tira todo el tiempo cosas para que vos confirmes lo que ya pensás y pueda ver que hay otra cosa allá. Y una vez que la ve, bueno, solo va a ser el camino de repreguntarse si lo que estaba pensando es así o no es así. Muere Néstor, en las movilizaciones te das cuenta que tu camino no es el que creías que era. Es ahí cuando también te ves interpelado por el reclamo constante de las madres, abuelas e hijos, ¿o es después? Ahí había una paradoja, me parece, porque yo ya no tengo bien recuerdo de cuándo fue, pero siento que nunca las cuestioné a las madres y las abuelas. Tampoco estaba cerca, ni militaba, ni nada. Pero se empieza a dar como ese acercamiento. Pero fue medio instantáneo. Una vez que sentiste ese abrazo Y es de que la ahí, una gente, vez que entra la primera ficha, empiezan a caer todas. Sí. Y pensá que son personas, mujeres, que hace 47 años, todos los jueves, a las 3:30 de la tarde, van a la Plaza de Mayo a reclamar justicia y a pedir que se sepa dónde están sus hijos. O sea, vos no podés no conmoverte con eso. Nadie no se conmueve con eso. ¿Qué? ¿Cuánto por ciento? Lo mismo que hablábamos antes. Muy pocas personas no se conmueven con eso. El tema es que hay ruidos que se generan que todo el tiempo te impiden llegar a eso. Pero las madres y las abuelas son un hecho constituido que si a alguien le llega una vez, por eso es tan importante que se hable en las escuelas de esto. Hay muchas escuelas, el otro día me contaba alguien, no me acuerdo en qué escuela era, en una escuela de Mar del Plata, donde yo tomé la comunión, aparte. Me contaba la novia de un pibe, tendrán 20 y pico de años, 28, 29, y que se había puesto a salir con el pibe, y ella le dice, 24 de marzo era, dice, bueno, me voy a la plaza, yo después vengo, pero ¿qué hay hoy? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Del 24 de marzo. ¿Y? ¿Cómo? ¿No desconocimiento sabés total. lo que...? No, en la escuela no se le había enseñado. En la escuela en la que él cursó no se había hablado de la dictadura. Entonces, ¿cómo alguien va a empatizar con las abuelas y la madre si no la conoce? Claro. Y creo que es obligación nacional que se conozca esa historia. Porque una vez que se conoce, ya está. Ya estás viendo el jueves la vi a Nora Cortiña en la Plaza de Mayo. 92 años. Sentada en una silla de ruedas dando un discurso. Alguien ve eso y no podés permanecer ajeno. Y si no permaneces ajeno, lo más posible es que estés empatizando con ella. Entonces me parece que hay que hacer eso, hay que romper ese ruido que se genera y que se llegue a las cosas y a las personas que enorgullecen a este país. Sos actor, sos periodista, sos militante y últimamente tu faceta está más volcada hacia eso. Pero hubo un paso de tu carrera que fue tal vez el que más te catapultó o te dio a conocer, y justamente sucedió en el Destape, que es Caricias. Sí. ¿Cómo surge Caricias? También como esas cosas que sentís que va por ahí y se termina materializando. Nosotros teníamos un grupo de 4 que armó Femigangsta, una gran amiga, que conocía a nosotros 3 por separado, a Reborda, a Elisa y a mí. Y ella, que tiene una visión superior, vio un grupo ahí. Y armamos un programa que fue @amperohacen en el 2018. Hicimos una temporada, fue espectacular. Y cuando íbamos a volver en 2019, al final no volvimos. Entonces nos quedamos medio sin proyecto. Y se da algo que también fue una cosa de locos, que fue que Cristina compartió uno de los videos que yo hice en Instagram una semana antes de las PASO.
que ahí fue ya como, bueno, esto que pasó es una locura. Y ahí justo la gente del Destape estaba preparando la cobertura de las elecciones. Y justo apareció mi video y dijeron, che, ¿este quién es? Alguien, Agustina Santoro me conocía, porque yo había trabajado con ella en una radio y estaba produciendo. Y dice, Cristian, yo lo conozco, ¿quieren contactarlo? Sí, me contactan para ir a cubrir en el búnker. Y yo le digo, che, ¿quién va al de Cambiemos? Porque está Rebord, que es un amigo, que no sé qué. Ah, bueno, decirle que vengan. Bueno, fuimos a una reunión, fuimos a hacer la cobertura, y en ese momento el Destape, que como dije antes fue creciendo exponencialmente, tenía 3 programas. Tenía a Navarro, tenía a Ariel Ijalad y tenía a Pepe, a Pedro Rosenblatt. Y algún programa semanal más suelto. Pero había un montón de franja vacía. Entonces vimos eso y le dijimos con Rebord, che, ¿por qué no armamos un programa para hacer en el Destape? Rebord conoció a Rufo, por otro lado, y me dice, sí, tengo un productor. También conocí a Juano, que fue otro productor. Yo lo conocí a Lautaro Álvarez, el músico del colegio, de mi colegio. Le digo, che, Lau, está esto, ¿te interesa? Estaba Tommy Cislián, que laburaba en el Destape, y ahí hicimos el primer programa de Caricias, que fue un viernes a las 3 de la tarde, y que era un proyecto que empezaba y terminaba. Empezaba en septiembre y terminaba cuando Macri dejara de ser presidente, que era lo que queríamos, el 10 de diciembre del 2010. Pasó eso, nos fue bien, pero tenía un formato completamente distinto a lo que fue, y ahí dijimos, che, estaría bueno que Elisa, Femidanta ya tenía como sus otras cosas, entonces estaba como mucho más ocupada, y dijimos, che, Eli tendría que venir acá. Y le invitamos a un programa, que fue el último del año, y vino Elisa. Y ahí surgió una química, una cosa, nos fue bien, y el Destape nos dijeron, che, ¿el año que viene están? Sí, estamos. Y empezamos el 18 de enero del 2020, la segunda temporada. 20 de marzo la pandemia, hicimos todo el año ese en pandemia, hicimos 2021 y 2022. Pero fue un proyecto que es muy difícil que un grupo humano construya algo tan lindo para mí. Porque era ir a divertirse con amigos y que un montón de gente del otro lado te agradeciera por hacer eso. Que era como, no me tenés que agradecer nada, te tengo que agradecer yo porque vos estés escuchando esto y porque a mí me encanta venir a hacerlo y venir a experimentar. Era eso, ¿viste? Experimentar jugando en un medio espectacular con personas que nos queremos mucho. Entonces, cuando se produce eso, decís, ¿qué más puedo pedir? Esto es el clímax de todo lo que está bien. El cierre de Caricia fue con una fiesta en el C. Sí. Cuando vos estás parado en el escenario del C viendo a toda la gente que escuchaba tu programa, ¿qué te pasa por la cabeza? De decir, bueno, tengo un espacio en el Destape, a llenar un local de gente que le copa lo que haces y que se siente bien en comunidad, que armaron una comunidad y que les copa ser parte de la misma. No, lo primero que se me ocurre pensar, y que me acuerdo de haberlo pensado en ese momento, es no hay forma de saber lo que va a pasar en la vida de uno. Hay caminos que se bifurcan constantemente y decisiones que se toman que parecen chiquitas en un momento, que después terminan en una cosa increíble y multitudinaria. Entonces es esa estupefacción ante el destino incierto que tenés. Pero para mí, si uno sigue las cosas que siente, que era un poco lo que hablábamos antes, esas cosas suceden y dan mucha satisfacción. Y fue después, la primera fiesta que hicimos, que fue el cierre del 2021, fue un show en el que nos gastamos toda la guita que había puesto la gente para pagar la entrada en cosas para el show. Rebord entró volando, Elisa entró volando, teníamos una pantalla de 11 metros, hicimos 4 horas duró o sea, era un delirio. Y ver a 3.000 personas que había ahí contentas todo el tiempo y festejando y celebrando, fue una cosa impagable. Hoy el mismo grupo de Caricias también hace una serie de animación. ¿Es parte de eso de decir, bueno, vamos a hacer lo que tenemos ganas y si tenemos ganas de hacer una serie de animación, le mandamos por acá? Sí, total. Esa fue, la motorizó mucho Rufo, que es un genio.
Y fue lo mismo, como, bueno, sigamos jugando un poco con esto. Tengo esta propuesta, tengo este juego. ¿Están ustedes? Sí. Bueno, él lo motorizó, se cargó un equipo de un montón de personas al hombro porque hacer una serie animada en Argentina es muy difícil y muy cara también. Y requiere un laburo impresionante. Y el chabón lo condujo impecable a todo el equipo. Y nosotros fuimos y nos divertimos grabando voces, que era como los sketches que hacíamos en el programa, pero hecho una serie y con otra temática y amplificado. Pero me parece que está eso siempre como denominador común, ¿viste? El juego. Y el juego no puede tener nada de malo nunca. Entonces siempre va a estar bien. Por más que después incluso hagas algo que no te divierte tanto o que no estás tan conforme, si vos en el momento de hacerlo estabas jugando, entonces ya está, ya ganaste, porque es uno de los mejores estadios para mí. Y eso lo traigo mucho yo de la actuación. En la actuación parece mentira, pero te dicen como los nenes están actuando todo el tiempo y están jugando todo el tiempo y están poniendo la atención en lo que hacen, y eso es básicamente actuar. Después la sociedad te va metiendo un montón de estructuras en la que vos empezás a pensar en el qué dirán, en el no, esto es una boludez lo que estoy haciendo, pero ese estado primigenio que tiene un pibe y que está jugando, después es lo que tenés que volver a encontrar para actuar y para poner la atención en las cosas que estás haciendo. Entonces, para mí, una de las claves de la vida está en crecer y no perder ese... Esencia de niño. Sí. Buscar ese lugar de juego, a veces no se puede hacer, no puede estar jugando todo el tiempo, pero tratar de preservar esos lugares me parece que es una de las claves del éxito. ¿Cuán distinto es actuar voz entero con tus movimientos, con tu cuerpo, y actuar solo con la voz? Es que también cuando ponés la voz haces movimientos y... O sea, yo no lo veo tan distinto. Hay algo de la mirada, capaz, o sea, en un escenario, ponele, bueno, estás ahí como de cuerpo presente, digamos, en una obra de teatro, por ejemplo. La mirada del espectador, hay una cosa medio única que sucede ahí en la actuación, que medio un ritual flashero en la que vos estás todo el cuerpo metido ahí. Pero después también cuando estás actuando con la voz, le estás poniendo el cuerpo también. Solo que, qué sé yo, si estás grabando algo, bueno, no está el impulso del vivo y de la persona que te está viendo. Pero yo no le encuentro mayor diferencia. O sea, para mí me doy cuenta que estoy haciendo la voz del personaje y me estoy moviendo y agitando los brazos y... no sé, es como pongo lo mismo de mí en las dos cosas. ¿Los sketches de Caricias estaban completamente guionados o había una parte de improvisación? No, estaban casi todo bastante guionado, salvo algunos que decíamos, bueno, acá... Este es el momento de... Sí, acá jugamos de acá a acá. En un momento alguien tiene que decir esto y de ahí salimos a lo siguiente. Pero sí había una estructura de... En todo el programa igual había una estructura. Nos rompíamos la cabeza pensándolos y nos juntábamos bastante y decíamos, bueno, en la intro queremos esto. Después, capaz, hacíamos la estructura y después surgió una cosa que era mucho más potente que lo que habíamos pensado. Entonces ya te vas por ahí. También darte la libertad de que te podés ir por las ramas en cualquier cosa y en cualquier momento y encontrar algo mejor. Teníamos libertad absoluta para hacer eso. Pero para que eso suceda, para mí tenés que tener una estructura de algo. Entonces, en esa estructura te catapultás para poder jugar. ¿Cómo era el armado de uno de los programas? Nos juntábamos los lunes, virtual, veíamos qué sentíamos en ese momento, eso nos disparaba una temática. En esa temática, si estábamos de acuerdo, decíamos, sí, yo tengo algo para sumar acá, tengo, bueno, vamos con esto. A veces el nombre salía ahí, o a veces salía al final, o a veces salía al día siguiente, pero teníamos un par de estructuras en las que, bueno, teníamos que rellenarlas. Decir, bueno, en la intro, entonces, ¿qué nos dispara? Bueno, yo aporto esto, yo cuento esto. Aparte era siempre burlándose un poco cada uno de sí mismo, ¿no? Che, tengo para contar una que es terrible, entonces, bueno, listo. Capaz ni nos las decíamos para decirlas en vivo. Claro, y lograr un impacto mayor. Total. Entonces agarramos algo de la coyuntura que estuviera pasando
le dábamos una vuelta, pensábamos el desarrollo de los pisos al principio, metíamos un sketch que nos poníamos a guionar después. Rebord agarraba y decía, tengo el storyboard de tal. Elisa decía, tengo mapapis con esto. Y después yo me juntaba con Lautaro y decíamos, bueno, cierre musical, ¿con qué vamos? Y nos disparaba siempre el nombre de un artista que reversionábamos, o sea, cambiábamos, no sé, me acuerdo el primero que hicimos fue Gustavo Globo con Pastel, que era un terrateniente del PRO, que no me acuerdo qué decía ya, pero todo el tiempo era como esa lógica. Y eso era el lunes. Después había que armar el guión, Rebord tenía que hacer lo suyo, Elisa lo suyo, yo tenía que juntarme con Lau, pasarle el tono de la canción, escribir la letra. Era un laburazo. Y eso nos llevaba de lunes a jueves, el jueves el programa, y el lunes nos juntábamos de nuevo y pensábamos el de la semana siguiente. ¿Te acordás uno de los capítulos que haya dicho, uy, este para mí es el que más me gustó o el que más haya disfrutado? Tengo muy mala memoria yo. Pero hicimos uno que era caricias en caso de perder, rompa el vidrio, una cosa así, que hablábamos de esta elección el año pasado. Que me da miedo volver a escucharlo porque dijimos unas cosas que... después Caricias Año Nuevo, que dijimos el año nos mató, terminó el año, que era, estábamos en julio, ponele, ya no dábamos más, pero había algo de fin de año que era como que se termine esto ya, entonces hicimos un Caricias Año Nuevo, Caricias Pandemia era, Caricias Chinas, ponele que ahí hizo Rebord el storyboard de Mao, que fue una locura. No, nunca no la pasé bien haciendo un programa de caricias. Nunca no la pasé bien. Tal vez de mi parte, a lo largo de esta entrevista, se haya notado cierta tensión y creo que es producto de la campaña más larga del mundo. Oh. Tal vez una de las más sufridas. Hablábamos un poco fuera de la grabación que todo lo que nos comimos la curva del 2015 no queríamos que vuelva a pasar y tal vez le pusimos un poco más de énfasis. Sí. ¿Cómo atravesaste vos esta campaña y estos últimos días? Lo recuerdo por si no lo dijimos lo suficiente. Mañana son las elecciones. Entonces hoy estamos... ya no nos da mala cabeza. No. ¿Cómo estás con eso? Yo siempre duermo muy bien. Nunca tuve problemas para dormir. Hace un par de días que tardo 1 hora. Yo tengo pesadilla de por medio. Bueno, tuve pesadilla también. Siento que se juega mucho más que una elección, que la presidencia. No, me parece que no hubo una elección como esta. Porque de lo que pueda pasar, no solo depende de los próximos 4 años, depende todo lo que conocemos como nuestro país. Para mí, si llegamos a perder, y ojalá ganemos, y creo que vamos a ganar, vamos a perder mucho como país. Entonces, también uno siente que, o sea, yo siento que no puedo no hacer nada, y todo el tiempo me pasa eso. Entonces, no tengo horario para producir algo, para pensar una idea, para tuitear, ¿viste? Uno intenta agarrar las cosas que tiene a la mano y decir, bueno, tengo que hacer algo con esto. Entonces, es cierto que fue la campaña más larga de la historia. Estamos todos quemados mal y por suerte ya se termina y quiero que se termine de la mejor manera posible. Pero esta la sufrí. Porque aparte tenemos un escenario imposible. Casi. O sea, es imposible por las dos cosas. Es imposible si ganamos, era imposible, y es imposible que perdamos también con el tipo que tenemos enfrente. Pero ahora, mañana voy a estar muy ansioso. Esto que hicimos hoy de estar, no sé hace cuánto estamos acá, pero hace como 4 horas, me sirvió para desconectar un poco también, porque yo solo por mí mismo no desconecto. Y ese también es un error a veces, porque el cuerpo es uno y la cabeza es una y te terminás quemando. Pero a mí me cuesta muchísimo eso, desconectar, poner un punto, decir, bueno, listo, ahora este tiempo me lo dedico para mí, ya fue. Me cuesta mucho cortar. Y más en momentos así donde todo se acelera, ¿viste? Todo va a una velocidad increíble y en un país en el que pasan cosas todo el tiempo, a cualquier hora.
Un domingo estás medio así, tranca, y te tuitea Macri que Morales y Milagro Sala votan lo mismo, y Morales retuitea y le dice, sí, sé cosas para que vos vayas preso. ¿Qué? O sea, es domingo a las 11 de la noche, ¿qué les pasa, loco? Sí, y creo que un mes en Argentina o una semana en Argentina es mucho más de lo que es en cualquier otra parte del mundo. No, olvídate, y me parece que los argentinos y las argentinas tenemos una preparación para sobrevivir en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier circunstancia, que pocos seres humanos la deben tener. Y a su vez para nosotros es normal, ¿viste? Como estamos acostumbrados a un nivel de bardo. De intensidad. Oh, impresionante, pero somos así también. Yo no me imagino siendo de otra manera, No la verdad. existe el argentino no intenso. Igual. No. Pero fue una campaña difícil. Y me parece que Massa hizo un campañón, el chabón la rompió toda y se merece ganar y nos merecemos que gane. Así que tengo mis mejores pálpitos para mañana, pero el nivel de ansiedad, ya hoy a la noche me va a costar dormir y mañana va a ser total. Esperemos que pase lo mejor. Sí, Ojalá le hayas pasado bien este rato que estuvimos acá compartiendo. muy bien. Te doy las gracias nuevamente por darnos la entrevista, por ayudarnos a entrar a este lugar. Le doy las gracias a ustedes por ver este capítulo, por ver los anteriores. Gracias al equipo de Círculo Errante que estuvo y espero que vaya a estar. Y nos vemos en el próximo capítulo. Círculo Errante es un podcast hecho con amor por un grupo de personas con un talento sin igual. Si usted, persona que acaba de escuchar esta entrevista, quiere colaborar con dicho grupo, no olvide seguir en las redes a Círculo Errante. Esto lo está diciendo un bot porque grabamos muchas tomas y no nos gustó ninguna. En fin, gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.